Buenas tardes, grupo. Espero que estén muy bien. Un placer para nosotras, como siempre, recibirlas en nuestra casa. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. El día de hoy es súper especial porque, como sabrán, es nuestra última conferencia magistral de este ciclo de conferencias que representó la quinta edición del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política. El día de hoy tenemos a una enorme invitada, a quien muchas de ustedes seguramente ya conocen y quienes no, no saben de lo que se han perdido hasta ahora. Me refiero a Marilu Rojas, de quien en breve voy a permitirme leer su semblanza resumida, y bueno, pues ya la dejaremos en su espacio. Pues nada, queremos agradecerles y también hacerles una invitación. Al término de la conferencia de Marilú, les pedimos que se queden porque les tenemos un regalito muy sencillo, algo pues dentro de las posibilidades que la vida online nos permite, pero bueno, va con todo cariño, con todo reconocimiento de ustedes, nuestra quinta generación de este bonito espacio. Bueno, 5 añitos consecutivos se oyen fáciles, pero ha sido toda una chamba. Y por supuesto acá es momento de presentar, como siempre, al equipo de trabajo. Acá siempre empiezo hablando yo y no digo mi nombre, pues, pero bueno, Melissa Fernández Chagoya, orgullosamente la coordinadora de este bello espacio. Les presento también por acá a Salma Austria. Hola, mucho gusto, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos. Gracias, Salma. A Alma Ortiz, Hola, mucho gusto. Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a esta última conferencia. a Giselle Torres, Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos, todas. a Mitzi Ruiz, Hola, bienvenidos a la última sesión, disfrútenlo mucho. a Naomi Bernaldez. Hola, espero estén muy bien y que disfruten mucho la última sesión. Gracias, chicas. Y por supuesto también agradecer a Aarón Esquivel, a Rodrigo Fernández, a Sabrina Bonanomi y por supuesto a Ingrid Huerta Ruiz, quienes en este momento no están acá, pero toda su chamba sí, y eso siempre hay que valorarlo. Gracias, equipo. Bueno, pues sean súper bienvenidas, la van a pasar increíble y ojalá nos puedan regalar estos minutitos ya de despedida, de cierre, fanfarias, bombos y demás, ¿no? Para despedirnos como se debe y alistarnos para el próximo año, que ojalá sea menos pandémico y podamos vernos al menos una vez al mes en persona. ¿Qué más? Digo, al menos vernos, ¿no? Ya cuando se pueda, como se pueda, pero que eso se nos haga realidad. Pues muy bienvenida, Marilu, siempre es un placer. Tú sabes que este año hicimos este ciclo de conferencias virtuales. Marilu, por supuesto, ya ha estado en su casa, la Universidad de Claustro de Sor Juana, ofreciéndonos una conferencia sensacional, que bueno, ya no quiero decir más para dejarlo más bien en voz de la autora, pero si me lo permites voy a leer tu breve semblanza. Marilu Rojas Salazar es doctora en Teología Sistemática por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Es teóloga feminista y profesora de asignatura en el Doctorado de Estudios Críticos de Género de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y de la Maestría en Teología y Mundo Contemporáneo del Departamento de Ciencias Religiosas. Es profesora de la Maestría en Estudios de Género y Teología en la Comunidad Teológica de México. Pertenece a TEIFEM, Teólogas e Investigadoras Feministas de México. Es directora de la revista Sofías, revista de reflexión interdisciplinar de teología feminista en México. Es miembro fundadora de la Academia de Teología en México de la UPM, miembro de la DARE, Discernment and Radical Engagement, y pertenece también a la red Tepali, Teólogas, Pastoras y Lideresas Cristianas. Tiene muchísimas publicaciones, Marilu. Algunas de ellas nos permitimos compartirlas en el Face. Les recomiendo particularmente Liturgia Queer, que está en Revista Internacional de Teología Concilium, y La penitencia de la teología ecofeminista y su incidencia política ante el feminicidio y el ecocidio actual. Esto está en Revista Iberoamericana de Teología. En fin, Marilu es un agasajo, grupo. Tengo que confesarles que mi formación ideológica no necesariamente está pegada ni estuvo pegada al catolicismo. Mi mamá creyó en muchas cosas, ¿no? Y dentro de esas muchas cosas, pues yo ahí fui dejándome seducir por varias. Hasta que escuché a Marilu dije, wow, qué maravilla pues que mi acercamiento al catolicismo haya sido gracias a esta mujer y no a nadie más. Eso siempre te lo voy a agradecer, Marilu. Pues bienvenida a tu casa, que es mi casa, y bienvenida también al claustro de Sor Juana.
Muchísimas gracias, Melissa, y muchísimas gracias a cada una, quienes están aquí dedicando este espacio. Y yo sé que hoy es la culminación de este proceso de trabajo, de reflexión, de disidencias epistémicas. Entonces, pues felicidades de antemano para quienes han seguido toda esta trayectoria y hoy concluyen. Así que pues me siento muy honrada en esta sesión de conclusión que siempre pues uno dice, ay, ¿qué voy a decir, no? Si ya pasaron todas las demás. La ventaja de ser la primera es que no te comparan. La ventaja de ser la última es que ya hay todo un recorrido y bueno, pues ya solamente vas a decir algunas cositas, ¿no? Entonces todo tiene sus ventajas y desventajas, pero es un inmenso placer poder estar con ustedes y gracias por la invitación, Melissa. Así que, bueno, pues vamos a iniciar. Yo me permití preparar un breve PowerPoint, que siempre es bueno en estos momentos, porque es una guía, ¿no? A lo mejor ustedes ya han visto muchos, y yo creo que sí, pero voy a compartir este breve, que yo creo que ya lo miran, y entonces, bueno. Ya lo estamos viendo. Perfecto. Entonces yo quisiera hablar ahora con ustedes, por lo menos el título de la ponencia que ofrecí, era justamente Ecoerosofías, disidencias epistémicas descoloniales ante una era de lo virtual. Y es que lo que estamos viviendo ahora pues es muy diferente a lo que hemos vivido en otros tiempos. Y desde hace un buen rato yo estoy conversando en torno al asunto de las mezclas. Estamos mezclados, ¿verdad? Todos somos mezclas. Entonces, pues esto de las mezclas es también muy importante, ¿no? Porque justamente dentro de la mezcla está lo que yo llamo, la hibridez, ¿verdad? Y también lo llamo alquimia. Y ustedes saben muy bien qué son las alquimias. Las alquimias eran las mezclas que hacían las mujeres de la antigüedad. Eran mezclas de hierbas, de sustancias, y la alquimia surgió justamente primero con las mujeres del desierto. Las primeras anacoretas, ermitañas y mujeres locas que escaparon a la sociedad cristiana de ese tiempo, porque así surgieron estas ermitañas, justamente mujeres que se declararon cristianas en los inicios de la era cristiana, se declararon cristianas como un acto de subversión para huir de matrimonios forzados. Porque recuerden ustedes que el matrimonio en los orígenes del cristianismo era forzado, era una cuestión económica, ¿no? Entonces no se les permitía elegir marido, sino simplemente tenían que estar casadas y muchas de ellas eran niñas casadas con hombres viejos. Entonces la única manera de huir de eso era declararse vírgenes o ermitañas. Y entonces huían al desierto y en el desierto pues se quitaban los vestidos lindos y se rapaban la cabeza y vivían ahí en cuevas y todo eso. Bueno, estas mujeres descubrieron el arte de la alquimia. Y cuando yo hablo de que estamos en tiempos alquímicos, estamos en tiempos de mezclas y disidencias. Ahora vamos a ver por qué. Cuando se habla de la alquimia, siempre se piensa en el modelo patriarcal, justamente de los hombres que pensaban encontrar la fórmula de la piedra filosofal, que les permitiría tener el poder absoluto de la vida eterna o de la eterna juventud. Y segundo, querían encontrar la mezcla perfecta para extraer los minerales, especialmente el oro, de la tierra, ¿no? Y entonces hacerse muy ricos. Esos eran los alquimistas hombres. Sin embargo, las alquimistas mujeres, ellas no querían ni la piedra filosofal, ni todo el oro, ni todo el poder. Ellas lo que querían era conectar justamente con la tierra para descubrir los caminos del saber y de la salud. Esas eran las alquimistas mujeres. Y la primera alquimista que conocemos, por lo menos, es una tal María
María de Egipto o la egipciaca. Y es la primera alquimista que hace estas mezclas para sanar a las mujeres. Ahí es donde yo coloco lo que llamo ecoerosofías. O también podemos jugar con el término eroecosofías, como lo queramos colocar, el orden puede ser así o no. Y entonces, pues ahí está la alquimista, ¿no? ¿Qué es la alquimia? Y yo digo que los movimientos feministas son una alquimia. Son espiritualidades que surgen justamente del proceso erótico, ¿verdad? Cuando hablo de la erótica, más adelante lo voy a mencionar, pero ahora quiero reflexionar con ustedes que la erótica es nuestra fuerza interior, ¿verdad? Es toda esta fuerza orgásmica que tenemos las mujeres y que se sitúa como espiritualidad. Así la llamo yo, ¿verdad? La manera como nos posicionamos ante la vida, cómo enfrentamos la sociedad, la política, la economía, cómo nos posicionamos para vivir. Y justamente las espiritualidades feministas contemporáneas son la alquimia de diversas causas y luchas de las mujeres. Y digo que estamos en tiempos alquímicos porque hay una mezcla de muchos movimientos callejeros y muchas luchas de defensas de derechos humanos, derechos territoriales, y a estas luchas es a lo que yo llamo espiritualidad alquímica, como el arte de las feministas en transformar el dolor y la violencia en un ejercicio de subversión epistémica corporal. Y es también el arte de despatriarcalizar el mundo a través de sus sabidurías, de sus conocimientos y de los entretejidos orales que hacemos cotidianamente las mujeres. Entonces, dentro de esto, ¿verdad? Me parece muy importante que coloquemos justamente lo que son las espiritualidades feministas. Somos herederas de estas alquimistas y justamente estas alquimistas, yo quise poner a esta figura ahí con su caldero y todo, porque en este caldero feminista colocamos justamente nuestras potencialidades, nuestro erotismo, la casa común, por eso juego con el concepto ecoerosofía. Y también colocamos nuestros saberes, nuestros conocimientos. Pero estos conocimientos no son cualquier tipo de conocimientos, no solamente son conocimientos críticos, sino son conocimientos subversivos, que subvierten, que trastocan, que cambian, que tuercen la manera heteronormada como se ha pensado la ciencia y el saber. Eso es lo que yo coloco ahí entonces como tiempos alquímicos feministas, ¿no? Y justamente estos tiempos virales que estamos viviendo son tiempos de alquimia, de mezclas. Y entonces coloco esta imagen para decir que pues están los movimientos del derecho a decidir, las mujeres contra las violencias, las mujeres que denuncian, están los movimientos de la ola verde en Argentina, están las buscadoras de personas, hijos, familiares desaparecidos, las buscadoras, están las migrantes, están todas estas luchas, todos estos movimientos que a mi juicio son los movimientos proféticos contemporáneos. Son movimientos justamente, que podría decir dos, los feminismos y los ecologismos son las dos bases que asientan hoy el profetismo en todo, no diría en todo el mundo, pero casi, pero estoy segura que sí en América Latina y en el Caribe. Entonces, estos son los movimientos que están trastocando, que están defendiendo, que están denunciando, y por eso es que hay tanto enojo patriarcal, ¿no? Eso también. Y por eso las iglesias están reaccionando contra las mujeres, ¿no? Y están los fundamentalismos. Ahora voy a abonar un poquito más en este caldero alquímico y voy a mezclar la eroecosofía. ¿Qué es para mí la eroecosofía o la ecoerosofía?
Pues esto que decía, ¿no? Estamos ante una oleada de movimientos callejeros, feministas, que tienen la fuerza que les da el coraje para resistir y oponerse a las diversas injusticias sociales. Este nuevo modo de ser y ejercer el profetismo creativo y disidente de las mujeres es esta fuerza erótica. Si por erotismo entendemos justamente nuestra potencialidad interior que se refleja en nuestra corporalidad, en nuestras cuevas y cavernas vaginales también, ¿no? Y también a este coraje creativo le llamo, porque de verdad es que las mujeres estamos súper creativas, y cuando hablo de las mujeres, hablo de las mujeres cis, de las mujeres trans, de todo el conjunto de cada una de las que representamos ser mujer. Y decimos que tenemos este coraje creativo que llamo eroecosofía, entendiendo que la erótica es totalmente cuerpo-territorio, porque emerge de nuestras corporalidades, de nuestras cavernas internas, de nuestras porosidades, de los fluidos vaginales, como fuerza de resistencia subversiva que se opone a los sistemas de dominio, de sometimiento y a los mandatos de género. Y esto es a lo que yo llamo espiritualidad. Sin embargo, esta eroecosofía es, además de ser la fuerza de un coraje creativo que emana de nuestras sexualidades corpóreas, es la que nos permite defender justamente lo que llamamos los cuerpos abyectos, como lo llama Judith Butler, ¿no? Los cuerpos basura, los cuerpos desechables, los cuerpos gordos. Ya sé que estuvieron ahí con una querida alumna mía, que hablaba justamente de la gordofobia, ¿no? Y habría que pensar también en las mujeres de la mal llamada tercera edad, ¿no? Que ahora hablan de vejez y yo digo, no, somos ancianas. ¿Por qué? Porque la vejez son los objetos y la ancianidad tiene que ver con lo que nuestros pueblos originarios mencionan como sabiduría, ¿verdad? Entonces yo apelo más a la ancianidad. La ancianidad, por ejemplo, en los tiempos de los inicios del cristianismo, eran la gente que era consultada por la comunidad, como lo es ahora en nuestros pueblos ancestrales, ¿no? Entonces yo apelo al derecho de ancianidad, no al derecho de vejez. Pero bueno, esa es toda otra discusión que ya mencionaremos más adelante, ¿no? Entonces, este derecho que nos permite defender los cuerpos abyectos o los cuerpos basura, como los cuerpos tierra, el cuerpo agua, el cuerpo aire, el cuerpo animal, los cuerpos selváticos, porque somos parte integrante de una corporalidad mayor llamada oikos. Entonces, la tierra, el mundo, a mí no me gusta pensar en casa y cuestiono un montón el término de casa griega, porque el oikos en griego, que significa casa, es el modelo patriarcal de Grecia, ¿no? Es el modelo romano. Y yo apelo mejor al término de corporalidad, porque la tierra es un cuerpo, porque el sistema donde habitamos los demás especies es un cuerpo. Y de alguna manera somos seres parásitos, porque estamos viviendo de otro cuerpo, de este cuerpo territorio, de este cuerpo que nos alberga. Sin embargo, esta especie parásita que somos los humanos, pues somos parásitos muy depredadores, ¿no? Entonces, si colocamos esta fuerza de nuestra sexualidad corpórea dentro de otro cuerpo mayor, que es la Tierra, son los ecosistemas, tendríamos que repensar que somos huéspedes de un cuerpo mayor, que es el oikos, y que este cuerpo también tiene derechos y también tiene demandas, ¿verdad? Entonces, dentro de esa lógica es que pienso la eroecosofía. Y también coloco la eroecosofía como el arte de saborear, el arte de saber, el arte de conocer. El saborear lo que conocemos con un profundo placer. Y aquí apelo al derecho del placer, el derecho al placer que tenemos las mujeres, ¿no?
porque casi siempre pues se ve muy bien las luchas, digo, no se ve muy bien porque a nadie le gustan las luchas feministas, pero aún entre las propias feministas pareciera vernos muy bien cuando somos muy luchadoras, muy proféticas y pareciera que todo tiene que ser lucha, trabajo y conseguir las causas. Pero esto también lleva un placer implícito. Entonces apelo a ese derecho al placer desde mi situación y me sitúo como una mujer creyente, como una mujer católica, y sabemos que el placer en las religiones ha sido censurado, por lo menos en las 3 grandes religiones monoteístas, ¿no? El cristianismo, el islam y el judaísmo han censurado el derecho al placer de las mujeres. Y apelo a ese derecho, diciendo que esto es parte también, el conocer, el saber y el saborear implica un derecho al placer que tenemos las mujeres y que nos ha sido negado. Porque lo que conocemos lo hacemos con el cuerpo y desde el cuerpo. Y el saber lo entendemos como la capacidad de deconstruirnos y reconstruirnos en un ejercicio erótico que requiere pasión. Y la pasión es política, porque nos conduce justamente a transformarlo todo, a destruir, a cambiar, a tirar. He colocado estas imágenes ahí justamente porque la sociedad mexicana es muy hipócrita, ¿no? Es bastante, diría, religiosa, pero muy hipócrita por otro lado, ¿no? Nadie se preocupa por los cuerpos de las mujeres violentadas, abusadas, a nadie afecta. En los espacios religiosos nadie se pronuncia. Sin embargo, cuando las mujeres hacen una pinta o marcan una puerta o tiran una escultura, entonces sí toda la sociedad se desgarra las vestiduras y protesta porque algo está pasando ahí, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que somos una sociedad demasiado hipócrita, ¿no? Y justamente entonces la demanda que hacemos las feministas justamente nos conduce a transformar todo, porque la erótica supera el narcisismo egolátrico y supera ese sentido de una sociedad colonialista patriarcal que solamente voltea a mirar cuando le conviene. Entonces, esta eroecosofía es esta fuerza, coraje creativo, que se manifiesta en el derrocamiento de las esculturas falocéntricas realizadas por grupos feministas en las plazas públicas. A esto yo le llamo espiritualidad. Aunque a muchas de las personas no les parezca, ¿no? Entonces, voy a dejar aquí la presentación para seguir un poquito reflexionando sobre lo que es la eroecosofía. La sofía en el mundo griego era representada justamente por una mujer. En el mundo hebreo, por ejemplo, se habla del libro de la sabiduría y se dice que la sabiduría era una mujer callejera que se soltó el cabello y salió a predicar por las calles. Era una mujer libre, autónoma e independiente. Y la erótica, Bataille, que es un filósofo allá contemporáneo, él dice que en la erótica podríamos hablar de muchos tipos de erótica, pero que la erótica es la que nos coloca justamente como una demanda social, como un posicionamiento ante la vida que nos descoloca. Y nos descoloca justamente en los modelos de ser y hacer nuestro pensamiento. Por eso hablo de la alquimia. Y entonces la alquimia, a mi juicio, ¿verdad? La alquimia es algo que nos va mezclando lo que conocemos, lo que experimentamos, el placer que tenemos y la fuerza que proyectamos en la transformación de estas sociedades patriarcales. La eroecosofía justamente es esa alquimia de la fuerza, el erotismo, el saber, el placer y el conocimiento.
¿verdad? Entonces, la invitación es a cultivar esa alquimia entre los 4 elementos o 3 elementos que queramos llamar. Y no para concentrar el poder en nosotras como mujeres, sino justamente regresando a la idea de las alquimistas originales. Las alquimistas lo que querían justamente era un poder sanador, un poder reparador, que fuera capaz de reconstituir las situaciones que vivían las mujeres de esa sociedad. Y es que la alquimia está muy colocada o muy conectada justamente con la salud de las mujeres. Las mujeres eran justamente las que más estaban preocupadas por los sistemas de salud. Entonces, yo quiero colocar este concepto mezclado alquímico para decir que estamos en tiempos de hibridez, donde no hay feminismos puros, donde no hay movimientos puros, donde tenemos que renunciar a esas ideas de este es mi movimiento y esta es mi causa solamente, como en una idea también hay fundamentalismos feministas, ¿eh? Entonces tenemos que cuestionar nuestros propios fundamentalismos feministas, nuestras propias causas, porque el feminismo surge como una crítica y como una autocrítica. Y los feminismos no pueden renunciar a ser autocríticos. En los tiempos alquímicos son los tiempos de las mezclas, es decir, tiempos donde mezclamos las causas, los derechos, las luchas, las creencias, las demandas, para poder conseguir una mejor vida para todas las mujeres, para las más posibles. Yo quisiera dejar la reflexión hasta aquí porque me interesa mucho dialogar con ustedes, que me hagan preguntas y que podamos entrar en un diálogo y que no solamente sea yo la que esté ahí hablando, como al estilo más patriarcal, ¿no? Entonces, abrimos los micrófonos, pueden colocar sus preguntas o pueden levantar la mano. Yo le decía al equipo que yo prefiero la manita levantada porque así sé quién pregunta. Bien. Está por ahí Perla. Adelante, Perla. Hola, buen día, muchas gracias. Un gusto escucharte. Me llama mucho la atención el concepto que manejas de alquimia y me hace un poco de ruido, pero es un ruido interesante, o sea, puede ser música después. Porque Claudia von Gerloff trabaja una categoría que ella la plantea como alquimia patriarcal, en donde esta alquimia patriarcal explica cómo esta idea de convertir, o sea, porque la alquimia era el intento, o por lo menos la que se plantea. Tú estás hablando de una alquimia como más anterior. Eso se me hizo muy interesante, cómo rescatar este concepto, porque yo lo utilicé en mi trabajo de tesis para plantear cómo en la educación se usa, ¿no?, esta alquimia patriarcal para transformarnos, según esto, en algo mejor, ¿no? Y mejor es estar credencializado, tener el grado y hacer una serie de transformaciones que al final de cuentas solo validan el mismo sistema. Entonces, pensada porque la idea de la alquimia patriarcal para Claudia era que esta idea de los hombres de crear algo mejor a partir de combinarlo con su pensamiento, porque es la única manera que ellos tienen de crear. Y esta idea les ha llevado a poner la ciencia como si fuera lo máximo creativo, a ir desechando la creatividad femenina, y eso incluye la tierra, la creatividad de la tierra, de las personas, de las mujeres en particular, e irla sustituyendo. Entonces, este planteamiento que nos haces me parece muy interesante porque rescata esta otra alquimia originaria, en donde las mujeres empiezan a darse cuenta
de cómo mezclando la tierra del río, podían hacer que la tierra mejorara su producción y salieran mejores flores y plantas y eso va transformando. Pero ahora me surge la duda, ¿cómo fue que nos implantaron y nuestra alquimia quedó tan segregada? ¿Qué pasó? O sea, que eso me sigue siendo una inquietud en mi pensar, ¿qué sucedió? ¿En qué momento ellos toman ese poder de la alquimia? Gracias. Muchas gracias, Perla. Sí, yo conozco la obra de Claudia von Herford y es maravillosa, ¿no? Como ella habla justamente de este modelo alquímico desde los hombres y ella dice que hay una alquimia entre el cristianismo y el capitalismo. Y dice que tuvieron una boda profana, el cristianismo y el capitalismo, y su hija fue la violencia. Esa es una metáfora fabulosa que trabaja Claudia von Herford, ¿no? Y ella habla de toda esta historia de los alquimistas, hombres, y yo diría que aquí hay diferencias. Una primera diferencia es que no nos interesa tener oro. Ese es el punto, ¿no? Porque era la fiebre del oro del tiempo, ¿no? Era el oro, tener el dinero, todo el dinero. Es muy propio de los hombres, del patriarcado, del sistema patriarcal, querer toda la economía, querer todo el dinero, ¿no? Y ahí tendríamos que replantearnos las mujeres, porque las mujeres no es nuestro interés, y ahí hay un problema de por qué las mujeres siempre tenemos economías no saludables. La mayoría de las mujeres somos empobrecidas, la feminización de la pobreza, teníamos que replantearla, ¿no? Justamente porque el modelo económico patriarcal es un modelo capitalista neoliberal. El modelo económico patriarcal es un modelo de mercado, ¿no? Y entonces las mujeres siempre estamos en la lógica de economías solidarias, de economías que apoyen a otras mujeres. Entonces no estamos pensando en la economía solo para nosotras, ¿no? Ese es un punto ahí que mencionas muy claramente. Cuando yo planteo la alquimia, la planteo justamente desde estas hibrideces y mezclas de las mujeres de la cueva y de la caverna, que fueron descubriendo la agricultura y justamente el arte de mezclar, el arte de hacer hibrideces. Y tú preguntas, ¿en qué momento lo perdimos? Lo perdimos con el cristianismo, fíjate. La colonización del cristianismo, cuando el cristianismo con Constantino y con Diocleciano, que son los dos grandes emperadores romanos, que colocan al cristianismo como la religión oficial del imperio, entonces se va a comenzar a hacer una religión sin mujeres, para que sea aceptada por el sistema hegemónico romano, ¿no? Entonces el cristianismo va a colocar a las mujeres en categoría de segunda, pero además en la Edad Media va a crear justamente un método de persecución a las mujeres que se llamaron las brujas. Entonces, toda la Edad Media, la persecución que dio la Inquisición a la quema de brujas, que fueron feminicidios, y eso hay que tenerlo en cuenta, es la historia del cristianismo. O sea, el cristianismo lo que practicó fueron feminicidios, toda la Edad Media, junto con la Inquisición. Entonces basta ver el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, donde es un manual de tortura para que las mujeres declaren lo que ellos quieran, ¿no? Y torturas desde abuso sexual hasta un montón de cosas, ¿no? Que se dan. Ahí es donde justamente las religiones monoteístas, no las politeístas, cuando se pasa del monoteísmo, del politeísmo al monoteísmo, ahí las mujeres vamos a perder un montón, porque se va a sacralizar la idea y el cuerpo del varón como imagen y semejanza de lo sagrado. Y se va a colocar el cuerpo del varón como imagen de lo divino, como imagen de Dios. Y ahí es donde vamos a empezar a perder un montón
nosotras como mujeres. Y vamos a empezar a perder nuestras fuerzas alquímicas. ¿Por qué? Porque va a ser declarada esta fuerza alquímica como brujería, como superstición, como hechicería, y además va a estar asociada a lo demoníaco, a un poder demoníaco. Mientras que el poder alquímico de los hombres no va a ser asociado a lo demoníaco, sino va a ser asociado justamente a la ciencia. Mientras que nuestro conocimiento, que pasa por el cuerpo y la sexualidad, es un conocimiento igual que el de los varones, es un conocimiento científico, va a ser considerado demoníaco, superstición y hechicería. Va a ser asociado al mal. Mientras que el saber y el conocimiento de los varones va a ser asociado al bien. Ahí comenzamos a perder un montón las mujeres. Y tiene que ver justamente con los modelos de esta alquimia que la misma Claudia von Herford habla del capitalismo con el modelo cristiano. Entonces van a hacer una alquimia, una boda profana le llama ella. Y la hija de esa boda va a ser la violencia contra las mujeres. Bueno, eso es cierto, pero yo apelo a la alquimia que teníamos las mujeres antes de este sistema, a la alquimia que nos fue colonizada justamente por las religiones y por los imperios y por las sociedades. Entonces, los rituales que las mujeres hacían allá en el mundo celta, estoy pensando en el norte de Europa, ¿no? Que eran mujeres que danzaban en las épocas de luna, que tenían rituales, que practicaban la alquimia de las plantas, que obtenían las sustancias de las plantas para sanarse ellas, pero también para sanar a los niños, porque recordemos que no había medicina avanzada como la hay ahora, ¿no? Entonces, esa alquimia ancestral se perdió justamente con las religiones y con los imperios. Por lo menos es lo que te puedo decir, ¿no? Pero bueno, puede haber otras también, otros caminos por donde decir que fuimos perdiendo esto, ¿no? Gracias por tu pregunta, Perla. No sé si respondí a tu pregunta. No, muchas gracias. Sí, claro, claro. Muy, muy, muy definido. Luego te pregunto, o no sé si luego quieras, sobre un concepto que también surge de una religiosa y que a mí me está moviendo mucho para trabajar ahora y me gustaría orientación sobre el quiriarcado, pero luego si quieres. No podemos de una vez tocarlo. El quiriarcado, el concepto quiriarcado viene de Kyrios, griego, señor. Significa señor. Entonces, el quiriarcado es el gobierno de los señores. Y está asociado a la idea del título que le damos en las religiones monoteístas a Dios. A Dios se le llama señor, ¿no? Entonces, es el señorío del patriarcado. Eso sería el quiriarcado, ¿no? Y es un concepto que justamente surge de lo que Rita Laura Segato cuestiona como el concepto de dueñez. Porque ¿a quién se le llama señor? Al dueño de la casa, al dueño de la familia, al dueño de las cosas. Y entonces este concepto de quiriarcado, donde los hombres se creen los dueños de los cuerpos de las mujeres, de las sexualidades de las mujeres, de lo que piensan las mujeres, de lo que ganan las mujeres, de lo que son las mujeres, este concepto es un concepto que cosifica a las mujeres, que no nos ve como sujetos, como subjetividades, ¿no? Sino que nos coloca siempre en categoría de objetivación. Bueno, Perla, no sé. Sí, Gracias. sí. Y bueno, pues abrimos los micrófonos. Si alguien más quiere preguntarnos, compartir algo. O si prefieren ponerlo por el chat también. Ah, bueno, aquí hay una manita que ya vi. Está Licelia Citlali.
Adelante. Hola, Marilu, soy Tali. Ay, Tali, ¿cómo estás? Hola, bien, Qué qué gusto gusto. verte. Nos encontramos por aquí también. Pensando un poco en este asunto de la alquimia y como decolonizándola un poco, ¿cómo recuperar esta alquimia de las mujeres de los pueblos originarios en donde nosotras estamos ahora sentadas? O sea, ¿cómo llegar a ese punto? ¿No? O cómo repensarlo, o cómo, no sé, cómo traerlo. Bueno, yo creo que las mujeres de los pueblos originarios y de los feminismos comunitarios han hecho un trabajo maravilloso sobre eso, ¿no? Y hay una buena manera de descolonizar la alquimia. Pensemos cuánto gastamos en medicamentos las mujeres, ¿verdad? Nada más, empecemos por ahí, en la pastillita que nos tomamos para el dolor de cabeza o para no sé qué. Y entonces sabemos que las farmacéuticas hoy han hecho en estos tiempos un negocio impresionante con la salud. Y no es inocente que en cada esquina de nuestras casas, de nuestras colonias, haya 3, 4, 5 farmacias. No es inocente. No es inocente que el sistema de salud en México sea un desastre. Y no solo en México, ¿no? La pandemia, justamente esta era de lo viral, nos echó en la cara, nos puso en la cara la incapacidad de los sistemas de salud a nivel mundial. Y entonces por allí podemos entrar para descolonizar. Primero porque cuando las mujeres nos enfermamos, ¿verdad? No solamente nos enfermamos nosotras, se enferma nuestro sistema. O sea, ¿de quiénes dependemos? Pareciera, por ejemplo, que las madres no tienen derecho a enfermarse nunca, ¿no? Porque te enfermas. ¿Pero qué te pasó, no? ¿Pero por qué estás enferma? Como si no hubiera esa posibilidad para las mujeres, ¿no? Como si las mujeres nunca tuvieran que enfermarse. Entonces, las feministas comunitarias han hecho un trabajo de sanación muy interesante, recuperando todas las medicinas ancestrales, toda la comida saludable, que ahora, por supuesto, se ha puesto carísima, porque tú vas al mercado y quieres comprar algo que no sea manipulado por químicos y cosas de esas, pues es más caro, ¿no? Sin embargo, las feministas comunitarias han colocado todo este saber de la herbolaria, de la medicina tradicional, de la partería, ¿verdad? Lo han colocado justamente al servicio de las mujeres. Y tenemos que regresar a eso. Porque son medicinas que no tienen efectos secundarios, por ejemplo, porque son medicinas que nosotros tenemos a la mano, que no necesitamos ir a gastar un dineral a la farmacia, porque además no lo tenemos, para poder recuperar la salud, ¿no? Y este sistema, fíjense, es muy interesante porque lo está queriendo recolonizar la política actual, ¿no? Los sistemas, los estados lo quieren otra vez recolonizar. Cuando nos dicen que quieren darle categoría de ciudadanía a los curanderos, a las curanderas, a las parteras y a los parteros, lo que se está haciendo es volver a colonizarlo, colocarlo en un sistema capitalista, ¿no? Entonces, siempre hay esta lógica de mercado y hay esta lógica del Estado de querer recolonizar la medicina tradicional, ¿no? Entonces, esa es una manera de recuperarla, ¿no? ¿Podemos recuperar la medicina tradicional? Sí, sí queremos. Y en No este la sentido, sí, adelante, Tali, adelante. No, y en este otro sentido también de un posicionamiento menos sumiso, menos subyugado al patriarcado, a los hombres. Bueno, yo la verdad es que no soy conocedora de las culturas de los pueblos originarios, la verdad lo lamento, pero intentar informarme. Pero para como recuperar, no sé, supongo que había un posicionamiento distinto de las mujeres en estos tiempos, ¿no? Antes de la conquista.
¿no? Y un poco también en parte, cómo recuperamos como esa parte ancestral que tenemos las mujeres en México, por decirlo específicamente, para posicionarnos en otro lugar en la sociedad. Bueno, el posicionamiento de la salud es una denuncia, ¿eh? O sea, cuando nosotros colocamos esto, es una denuncia a un sistema de salud que no funciona. Eso por un lado. Segundo, no hacemos la lógica de mercado, ¿no? Porque las curanderas, pues no tratan de hacer un negocio con la curandería o con la partería, ¿no? Esa es una parte del servicio a la comunidad y además lo ven como un don. Lo trabajan como un don especial. Justamente Perla dice, bueno, pues Lorena Cabnal nos decía en un taller, dice que hay que reconstruir la autonomía de nuestra salud, ¿no? Y la conexión con la tierra y la reconexión con la casa común, que no me gusta decir casa común, más bien con este cuerpo tierra, ¿verdad? De cuerpo a cuerpo, y entonces hablamos de acuerparnos, ¿no? De acuerparnos las mujeres con otros cuerpos que también pasan por estas situaciones y que entonces se va reconsiderando una economía autónoma y una economía solidaria entre mujeres y una salud solidaria entre mujeres y las lógicas del cuidado entre mujeres, el derecho a cuidarnos a nosotras mismas, que el sistema patriarcal no lo coloca, ¿no? En el sistema de salud, tú eres la cuidadora, pero no tienes derecho a que te cuiden, ¿no? En el sistema de salud patriarcal, en el sistema de salud social, tú no puedes tener derecho a un tiempo de descanso, a la salud mental, por ejemplo, ¿no? Hoy estamos hablando un montón de la salud mental. Cuando antes hablar de la salud mental, no, porque nos van a decir que estamos locas, ¿no? Y entonces, no, pues es que esta vieja está loca. Y eran los conceptos, ¿no? Machistas de una mujer, hablar de los procesos de menopausia, de los procesos de ancianidad, no de envejecimiento, sino de ancianidad, era un tema tabú, ¿no? Las mujeres no tenían ese derecho a ejercer. En cambio, me parece que esta recuperación de la medicina ancestral, pero también de la cultura, de los saberes de las mujeres, de cómo se organizan las mujeres en las comunidades, esto da una enseñanza que nosotras, las mujeres de la ciudad, tenemos que aprender en nuestra selva asfáltica. Bueno, gracias, Tari. Y está Inés y Lorena, ¿no? Por ahí. ¿Cuántas piezas son tuyas, dos? Sí, gracias. Bueno, yo lo que quería comentar es pensando, por ejemplo, en esta cuestión de las alternativas a la salud, sobre todo ahora en el tiempo de la pandemia. Algo que yo he visto como muy marcado es como discurso de lo científico en una visión más bien positivista, donde lo científico es solo lo que viene de las farmacéuticas y lo que por ejemplo, en el caso de las vacunas como única alternativa posible a la cuestión de la pandemia. Y yo quisiera como preguntar cómo empezar a abrir esta discusión de manera amigable, porque pareciera como que solo hay dos bandos, ¿no? O estás a favor de las vacunas y entonces solamente ese es el camino, eso es lo científico y todo lo demás es descartable en el sentido de que o es charlatanería o es cosas como de poca, no comprobables o que no tienen buenos resultados para la salud. Y bueno, en mi caso, que yo toda mi vida he estado con medicina alternativa, yo me he tratado con homeopatía desde niña, porque así lo decidieron primero mi papá y mamá, y después yo continué así con esta opción. Pues yo veo como una polarización muy encarnizada, sobre todo a lo mejor en redes, pero también en la vida real, por así decirlo, ahí en la calle, como de esta, por ejemplo, hasta petición, ¿no? Que se ha hecho de que si no te vacunaste no te permitan entrar a restaurantes o a lugares y demás. Entonces, pues cómo empezar a abrir este diálogo de forma de que nos permita poder recuperar como
los saberes ancestrales y no creer que solo es ciencia eso que desde la perspectiva ilustrada creemos que es ciencia, ¿no? Entonces, pues me preocupa eso porque sí siento que cada vez se cierra más en lugar de que se esté abriendo esa, pues, otras posibilidades de curación. Y me refiero no solo a la cuestión de la pandemia, sino, por ejemplo, la cuestión del cáncer, de otras enfermedades que están allí y que son pues tienen muchos efectos graves en el cuerpo humano y pues que está todavía, por ejemplo, en el cáncer, en el caso de las mujeres con el cáncer de mama u otros tipos de cáncer y que realmente aquí otra vez es como la disyuntiva que es la quimioterapia, que es lo que está reconocido mundialmente como lo único que garantiza o que por lo menos se considera serio para poder tratar la enfermedad y del otro lado del espectro un montón de opciones que no son avaladas, ¿no? O que no se experimentan más. Gracias por tu comentario y por tu pregunta que nos lleva justamente a hablar de varias cosas. Una primera es hablar de la colonización. La colonización se asienta en el colonizador llegó hace más de 500 años, se instaló bajo un principio, ¿no? El principio del saber, del ser y del poder, ¿verdad? Y justamente la colonización se hace con la violencia sexual a las mujeres. Ese es el proceso del mestizaje, ¿verdad? Entonces, el proceso de mestizaje, y ahí recuerdo la pregunta de Tali, las mujeres indígenas, por ejemplo, las mujeres de los pueblos originarios, todos conocemos el mito de la Llorona, todas conocemos el mito de la Llorona. El mito de la Llorona es la idea de una mujer mala, perversa, que mató a sus hijos y que anda llorando ahí sus penas por las calles, ¿no? Anda penando su alma, pues porque era una mala mujer, ¿no? Es el mito patriarcal. Pero si vamos al mito real, era otra cosa. Sabemos que las mujeres desde la Patagonia hasta el norte de México, que fueron abusadas sexualmente por el colonizador, se resistieron a darle hijos al colonizador. No es que el mestizaje se hizo a la primera. Las que quedaban embarazadas, era un oprobio para ellas tener un hijo que no era de su cultura, de su raíz. Y además, hijo del colonizador, del hijo del violador. Entonces, ¿qué hicieron las mujeres? Se abrían los vientres y se sacaban a los hijos. Esas eran las lloronas. La Llorona es un mito de resistencia de las mujeres que se opusieron a darle hijos al colonizador. Pero luego, ¿verdad? Cambiaron el mito. Obviamente, es que todo lo que toca el patriarcado, perdonen, pero es la ley del rey Midas, pero al revés. El rey Midas todo lo que tocaba lo convertía en oro, pero el patriarcado todo lo que toca lo vuelve mierda, perdonen ustedes, ¿no? Pero así es, todo lo que toca lo destruye. Entonces, vamos a la colonización. El colonizador se fue, pero se quedó en nosotros el colonizador, la colonización que llevamos dentro. Y la colonialidad se asienta justamente en esto que tú has comentado, Inés, la colonización del saber. ¿Qué es ciencia? ¿Quién dice que es ciencia? ¿Quién dice que esto es saber y no ciencia? ¿Quién dice que esto es conocimiento o no lo es? ¿Desde dónde se dice? ¿Cuál es el paradigma que se coloca para que algo sea llamado ciencia? Y entonces no son sabercillos, es epistemología. Son epistemologías, epistemologías subversivas, epistemologías disidentes, epistemologías no europeizadas, epistemologías de otra manera, ¿no? Epistemologías corporales, epistemologías eróticas y epistemologías sexuales, que rompen con la categorización de saber antropocéntrico y europeizante, ¿no? Que rompen con la colonización de la idea del ser. ¿Quién es el considerado ser humano, no?
Entonces el colonizador se consideraba ser humano y a los otros que encontraba eran otra cosa, pero no seres humanos, ¿no? Y la colonización del poder, que está sentada justamente en este principio. Entonces, cuando decimos que es muy seria, ¿no? La ciencia es muy seria y entonces nuestro conocimiento es de risa, ¿o qué? ¿No? O sea, porque nosotros mismas estamos en ese lenguaje colonial, en ese modelo colonial. ¿Qué se debe considerar como ciencia y qué no? Por eso apelo a los tiempos híbridos, ¿no? En estos tiempos híbridos no podemos seguir polarizando, o es esto o es esto otro, ¿no? Esto es ciencia y esto no. Esto es superstición y aquello es conocimiento. No podemos hacer eso. Estamos en tiempos de hibridez. Y la hibridez nos va tomando caminos de mezclar, ¿no? De tomar, oye, pues sí, la única manera ahorita que puedo tener cierta seguridad es vacunándome, pues me vacuno. Pero además me tomo un tecito mágico que me dijo la abuela no sé qué, que allá en Tabasco o allá en Chiapas o allá en Oaxaca se tomaron eso para prevenirse del virus. Y les funcionó, ¿no? Entonces son los tiempos de la hibridez. No podemos decir esto sí, aquello no, sino se trata de entrar en esta dialéctica del conocimiento, de los saberes, pero de la ciencia. Todo esto es ciencia, ¿no? Es otra manera de hacer ciencia, muchas otras maneras de hacer ciencia. No hay una única manera de hacer ciencia. Eso es lo que te podría decir. Bueno, está Lorena y luego Mitzi. Hola, ¿qué tal, Marilu? Pues ante todo mi admiración porque te he escuchado en muchas ponencias de algunos grupos también de teólogos. A mí me llama la atención lo que dijiste y cómo podemos recuperar la creencia en esta alquimia para recuperar nuestra salud, porque yo lo vivo personalmente, ¿no? Yo creo mucho en la salud de hierbas, de jarabes, de tónicos. Y luego mi esposo es, no, llévalo al médico, eso que haces no le va a servir de nada. Y entonces es una desesperación porque quieren que la salud sea rápida. Cuando hemos comprobado que cuando son solo paliativos, ¿no? Porque no te curan, simplemente te mantienen sano, como dices, ¿no? O sea, ya lo entiendo ahorita, productivo, porque después te vuelves a enfermar. Entonces, de verdad que es un trabajo, yo te digo como mi experiencia desde casa, porque no creen en ese tipo de salud, no se creen, y un doctor ni siquiera tampoco te deja opinar, como decías tú, el sistema de salud, es para ti, tú eres la cuidadora, tú eres la que lleva al médico o ve si están enfermos, si no, pero cuando quieres opinar, te dicen, no señor, usted no sabe, y eso pues te detiene, ¿no? Y dice, bueno, pues sí es verdad, o sea, a lo mejor mis trucos que me enseñó mi abuelita o lo que yo puedo hacer no es tan válido porque es lento el proceso, o sea, también esto, la salud herbolaria, todo es lento, pero es seguro. Y yo sí creo mucho en eso, o sea, yo le tengo más fe a eso que en cuestión de mucho químico. Entonces, esa para mí es como, ¿cómo recuperar esa creencia en esto? Sí, más que una sola creencia, es como el efecto de las plantas, ¿no? No es algo mágico, es un proceso sanador, que si somos pues hijas de fruto de este vientre de tierra, pues obviamente que también tendremos conexión con esta tierra, ¿no? Pero claro, el mercado de la ciencia médica es mucho más fuerte. Y el mercado de la ciencia médica, bueno, pues hace ahí. Pero hay todo un tema, ¿eh? Tendríamos toda una tarde que conversar solamente sobre los sistemas de salud para las mujeres, ¿no? Lo que sí quisiera decir es que
hay sistemas sociales, políticos, culturales y económicos que tienen un especial objetivo de enfermar a las mujeres. Entre más un sistema, una sociedad, una economía es patriarcal y machista, más enferma a las mujeres. Solo voy a poner un ejemplo, perdón, pero pues, ¿qué quieren? Soy católica y ni modo. Cuando uno lee el Evangelio de Lucas, lee que Lucas habla de las mujeres como enfermas, posesas, pecadoras, prostitutas, y uno dice, gracias Lucas, ¿no? O sea, qué bien que nos hablas en esas categorías. Solo somos eso para ti. Pero cuando uno le quiere dar la vuelta a ese Evangelio, se da cuenta que lo que Lucas está haciendo, o por lo menos así lo interpretamos las feministas, es que está denunciando a un sistema patriarcal judío que mantiene enfermas a las mujeres. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué este sistema en el que vivimos nos enferma? ¿Por qué las mujeres estamos enfermas? Hay un sistema patriarcal, hay un sistema machista, hay un sistema misógino que nos mantiene enfermas. Y nos tenemos que preguntar por qué. Bueno, esas se las dejo de tarea. Adelante. Adelante, Mitzi, y luego Iván. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, qué increíble está todo lo que estás diciendo, estoy muy emocionada. Y en segundo lugar, pues justo me entró esta duda de cómo reconectar con esta heroicosidad a partir de ciertos lugares, ¿no? O sea, porque creo que habemos personas, o sea, obviamente con esto estoy reconociendo mi privilegio como en el sistema, ¿no? En el que vivimos, ¿no? Al ser una mujer, pues, universitaria, que viene de cierta familia, con cierto estatus económico, etcétera, etcétera, citadina. Pero a lo que quiero llegar con eso es cómo justo a partir de ese lugar que siento que ya es como la mezcolanza total, cómo buscar como otras maneras de hacer las cosas, ¿no? O sea, justo pues mi abuela y todo esto, yo crecí con todo esto de la herbolaria y llevo muy bien con eso, pero cómo ir más allá, ¿no? Y en esto también pues quiero decir pues como no terminar haciendo otras prácticas que siento que también terminan siendo colonialistas, ¿no? Como si yo desde acá, desde mi lugar, fuera y me voy a vivir a una comunidad y ya, o sea, me deslindo de todas mis responsabilidades y no sé si me estoy explicando justo, ¿no? ¿Cómo partir como hacia esta búsqueda? Bueno, yo creo que aquí en México, la mayoría, podría decir que casi el 100% de los mexicanos y mexicanas y mexicanes, procedemos de culturas ancestrales, ¿no? Esa es nuestra raíz. Y a mí me da mucha risa cuando leo a León Portilla, ¿no? En la visión de los vencidos, que dice, había en el Valle de México tantos miles de indios, había. Y uno diría, pues, ¿a dónde se fueron esos, no? ¿Qué pasó? Pues aquí estamos, nada más que nos pusimos un suétercito de otro color y unos lentes y un collarcito, pero aquí estamos. Los indios y las indias somos nosotros los que habitamos este valle, ¿verdad? Solamente que hemos sido colonizados. Y hemos sido colonizados por una cultura, por una sociedad, por un mestizaje, por la economía. Pero entonces no nos hemos ido, aquí estamos. Y es que fíjense que otro pie del colonialismo es el racismo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no aceptamos esta medicina ancestral que nos decías muy bien, Lorena, ¿no? ¿Por qué no la aceptan? Porque llevamos un colonizador dentro. Entonces, pues nuestra pareja, y sobre todo si es hombre, se coloca en el papel del que sabe más. Yo sé más porque voy a llevar al niño al médico. Tú con tus brujerías, ¿qué vas a hacer? ¿No? Es el papel del colonizador que sabe más. Se posiciona en la idea del saber y del poder. Yo soy hombre, sé más que tú, que eres mujer, ¿no? Puedo más que tú, que eres mujer. Entonces, ahí nos vamos posicionando, ¿no? Tiene que ver con un modelo colonial.
el modelo colonial del racismo, el sexismo y el elitismo. No lo olvidemos, eso cruza por nuestra idiosincrasia, ¿no? Es muy simpático cuando, y a veces no tan simpático, cuando las personas andan queriendo buscar en su árbol genealógico al francés, al español, al italiano, ancestro, que pues yo vengo de esos, ¿no? Pero no sacamos al de nuestra cultura. Y no sacamos al negro, a la negra, al indio, a la india, que está en nuestro árbol genealógico, ¿no? Y es que en México somos un país muy racista. Y entonces, pues eso también hace que pensemos que esto sí es ciencia, porque además el de la bata blanca pues representa el saber, ¿no? Representa la ciencia y además si es médico, pues sabe más, ¿no? Entonces tiene que ver con todo este modelo colonial. Bueno, Iván, cuéntanos. Muchísimas gracias, Marilú. Un placer y siempre una luz que escucharte, ¿no? Entonces, yo estaba pensando en esto que mencionabas justo de cómo se atraviesa este sistema de opresión en el racismo y en el sexismo masculinizado, ¿no? Porque tanto la medicina como el origen desde nuestro lenguaje o de nuestro logos, pues viene del latín, ¿no? Y desde ahí se defiende, ¿no? O sea, se construye una epistemología de colonización. Y estaba pensando en esto que yo le escuché a un querido maestro mío, Juan Carlos Hernández Meijueiro, que mencionaba a Santo Tomás de Aquino en la Suma contra los Gentiles, cuando hacía esta argumentación, no sé si es una argumentación etimológica, no lo tengo claro, por eso te quiero pedir luz, en el que explicaba que masculino venía o implicaba de ser más que los demás, ¿no? De ser el mayúsculo o el mayúsculos, y que también explicaba Santo Tomás de Aquino que la mujer era una imagen empañada de Dios, porque era fémina, una fe de minus. Y esa pues se volvió una explicación, uno, para darle origen a otras tantas palabras, y también pienso como incluso la misma palabra violencia, que viene de vir, fuerza, y olentus, abundancia o exceso de fuerza, naturaliza, entre comillas, naturaliza o biologiza esta condición política del uso del exceso de fuerza para los varones, ¿no? Para lo que implica ser viril, ¿no? Gracias. Sí, tiene que ver con el uso del latín. Y es que el latín es terrible, ¿no? Porque cuando la Biblia se quiso interpretar y se quiso traducir, el hebreo era más similar a los significados de nuestras lenguas originarias. El griego tenía una connotación un poquito diferente, pero no era tan lejana, ¿no? Cuando se traduce al latín, el latín traiciona el sentido, ¿no? Entonces, todos los padres de la iglesia, los padres del cristianismo, construyeron muchas de las teorías en las que hoy nos asentamos para hablar de masculinidad y de feminidad, ¿verdad? Y entonces sí, masculus es el concepto latino para decir que es mayor o que tiene un músculo mayor. Se refiere al músculo mayor, o sea, al músculo, al pene, pues, que Jacques Lacan hablaría justamente de la falocracia, ¿no? Entonces, ¿quién puede gobernar el mundo? El que tiene el músculo mayor. ¿Quién es el que tiene el músculo mayor? El que tiene pene. Eso es justamente lo que está diciendo Tomás de Aquino. Luego Lacan lo retoma y luego Foucault habla y cuestiona este poder, ¿no? Centrado en la idea del que tiene el músculo mayor es el que puede gobernar. Pero ahí les va otra cosa de los latinos. Por ejemplo, en latín se pensaba, bueno, el padre de la medicina. Vamos al padre de la medicina y luego ya voy al latinazgo. El padre de la medicina, que era don Hipócrates,
que no era el padre de la medicina, por supuesto, porque la medicina viene desde los chinos y mucho más antes, ¿no? Entonces, toda la medicina ancestral se descalificó cuando llegó Hipócrates, y entonces hoy ya el juramento hipocrático, o sea, a partir de los griegos ya todo es medicina. Pues no es así. Ya había medicina en China, ya había medicina en Mesopotamia, ya había medicina en todos lados, ¿no? En Egipto, por ejemplo. Entonces, bueno, el padre de la medicina pensaba, fíjense, que todo lo que comía el ser humano era elaborado justamente en los genitales, se iba a los genitales. Luego de ahí lo elaboraba hacia la cabeza y salía en forma de conocimiento. Eso pensaba Hipócrates. Entonces, todo lo que los hombres comían era elaborado en la genitalidad. Y la eyaculación, pues se les iba al saber, ¿no? Era todo lo que no llegaba a la cabeza. Y entonces hubo un padre de la iglesia que con esa creencia se castró para que no se le fuera el saber en la eyaculación. Los filósofos, por eso eran célibes. ¿Por qué? Porque tenían miedo que en la eyaculación se les fuera su saber, de acuerdo a Hipócrates. Entonces, bueno, ese es un punto. ¿Qué pasaba con las mujeres? Las mujeres, todo lo que comíamos, pues no llegaba a los genitales, llegaba a los senos, era elaborado ahí. Y como no teníamos cerebro, según Hipócrates, pues entonces no había saber ni conocimiento. A Hipócrates le debemos que piensen que las mujeres somos taradas. Ese era el famoso padre de la medicina, lo que pensaba. Esto pasa justamente a la traducción latina, Tomás de Aquino lo toma, y por eso llega a decir que las mujeres somos hombres imperfectos. O sea, no llegó a culmen la formación del feto y entonces somos seres humanos imperfectos. Somos de segunda categoría. Claro, toda la patrística cristiana permea el mundo medieval y luego los filósofos van a seguir repitiendo estas historias, ¿no? Hasta que llega a lo que hoy tenemos, ¿verdad? Ahí radica el fundamento de por qué se piensa que las mujeres somos seres de segunda categoría. Se lo debemos al padre de la medicina, a Hipócrates. Bueno, no sé si respondí a tu pregunta, pero bueno, hay más que decir, pero Tomás de Aquino, pues sí, pobrecito, ¿verdad? Era un monje. Entonces no sabía nada o poco de la sexualidad femenina, ¿no? Entonces, imagínate que pensara que todo lo que comía era manejado, toda la fuerza era manejada en los genitales y que de ahí subía a la cabeza. Y entonces la ciencia se hacía, los que no tenían eyaculación eran más sabios. Por eso la iglesia también colocó como un valor el celibato, que ahora está más que discutido, ¿no? Entonces, el gran problema que tienen las iglesias, no solo la iglesia católica, el gran problema es la sexualidad, el manejo de la sexualidad. Ese es su talón de Aquiles. Y de la sexualidad entendida en ámbitos masculinos. Porque la sexualidad de las mujeres la quieren controlar, ¿no? No esto, no aquello, no aquello, no aquello, prohibido, malo, perverso y ya. Lo resuelven así. Pero entonces resuelvan la sexualidad de los hombres. A ver, resuélvanla. Y no hay manera de resolverla. Porque justamente el talón de Aquiles de las religiones monoteístas es la sexualidad de los hombres. Por no aceptar la diversidad sexual, ¿no? Porque no aceptan que somos tan diversos. Yo digo, sexualidades vemos, caras no sabemos. O sea, no sabemos. Hay tantas sexualidades y expresiones eróticas y afectivas como hay seres humanos, porque así es la naturaleza humana y la naturaleza de los animales y del cosmos y todo, ¿no? Somos diversos, diverses.
Entonces, pues en esa diversidad nos manifestamos. Sin embargo, cuando una institución no acepta la diversidad sexual, entonces tiene esta serie de conflictos, ¿no? Que ahora es su talón de Aquiles. Y es por donde se está debilitando justamente la institución, las instituciones. Que entre más fundamentalistas de una visión de una sexualidad muy cerrada, pues están cavando su propia tumba. Bueno, gracias a ti por la pregunta, Iván. ¿Alguien más que quisiera hacer un último comentario para ir cerrando esto? Bonifacio y luego Perla. Adelante. Si quieres abrir tu micrófono, Bonifacio Sandoval. Sí. Sí, creo que no sé si ahí ya se escucha. Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas. Déjame ver si abro video para que poderlos saludar. Sí, hola, Marilú. A mí me llamó mucho la atención la parte en la que hablabas al inicio de esa subversión epistémica, cómo las mujeres logran transformar toda esa violencia social en una, no sé si llamarlo en una epistemología, porque, bueno, mi formación es la ciencia política y a mí me cuesta mucho trabajo tratar de construir conocimiento en esta área a partir de la ciencia hegemónica que me plantea una serie de candados, ¿no? Partir todo este método de la hipótesis, partir de la teoría, cuando yo siento que ese modelo de ciencia es muy restrictivo, que no nos permite pues superar la cantidad de problemas sociales que tenemos. Y en este momento en que estoy tratando de hacer, de hecho, una tesis de maestría, me enfrento a ese problema que es un poco paralizante de liberarme de esa metodología que es muy restrictiva, que me lleva, me parece, a callejones sin salida, y tratar de plantear una epistemología distinta es muy complicado en el ámbito académico, porque te vas a enfrentar pues al rechazo y al fracaso. Entonces me gustaría saber si puedes ampliar un poquito esa parte. Me seduce mucho esa idea de cómo las mujeres traducen todo este dolor en una subversión epistémica corporal, la llamaste. Si esa sería mi petición. Sí, cuando las mujeres colocamos el conocimiento, lo colocamos desde nuestra corporalidad, desde nuestro sentir, lo que pasa por nuestro cuerpo, por nuestros afectos, por nuestras sexualidades. Desde ahí no, es lo que llama Donna Haraway el conocimiento situado. Te recomendaría a Donna Haraway, ¿verdad? Donna Haraway habla de desde dónde te sitúas para conocer, desde dónde te sitúas para saber. Yo cuando acompaño tesis doctorales les insisto a mis alumnas, alumnes, ¿desde dónde te sitúas tú para el conocimiento? ¿Cuál es tu aerópago del conocimiento? Y entonces a veces es el cuerpo, a veces es la sexualidad, a veces son las propias experiencias. Las mujeres construimos desde la experiencia de la vida cotidiana. Ese es nuestro primer paso de conocimiento, ¿no? Entonces, metodológicamente tendríamos que partir justamente de lo que acontece en nuestro cuerpo, en nuestra sexualidad, en nuestros erotismos, en la vida cotidiana. Y desde ahí construimos. Es lo que llamamos el estudio de caso.
¿verdad? O sea, para traducirlo allá en el argot teórico de la academia, es el estudio de caso. Hoy se habla también de las etnografías, ¿no? Del cuerpo territorio. Entonces, pues si te sirve, échate un clavado a la etnografía del cuerpo territorio, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo las buscadoras de desaparecidos? Están haciendo etnografías del cuerpo territorio. Están narrando historias. Están haciendo una narrativa en primera persona o están poniendo a las voces de las buscadoras a narrar sus historias, ¿verdad? Entonces, es desde la narrativa de lo que están viviendo las mujeres que están buscando personas desaparecidas. Están contando la historia, la están narrando. Estamos haciendo no solamente etnografías, sino cartografías del cuerpo territorio. Es otra manera de construir ciencia. ¿Qué es cartografiar? Así como hacemos un mapa de la República Mexicana, hacemos un mapa de nuestro cuerpo. ¿Y dónde están las violencias? Y las localizamos en el cuerpo territorio, ¿no? Decimos, pues me siento violentada aquí, 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 he sido violentada acá. Y desde ahí construyo mi saber. Entonces, chécate ahí en la internet, hay un montón de bibliografía sobre las cartografías del cuerpo territorio, ¿no? Las cartografías del deseo, de las cuales habla Félix Guattari, ¿verdad? Construir desde los deseos. ¿Cuáles son los deseos? ¿Cómo cartografiamos el deseo? Comienzas a construir desde ahí. Yo no quiero construir de acá desde un lenguaje bien complicado que nadie entiende para que todo el mundo me diga, wow, ¿cómo sabe este señor, no? O esta mujer, ¿cómo sabe? No, vamos poniéndolo en categorías. Y te digo, yo te aconsejo que trabajes a Donna Haraway para el conocimiento situado, que trabajes a Félix Guattari, que trabajes a quienes están colocando el cuerpo en el conocimiento. Y bueno, ahí tienes a Marcela Lagarde, y tienes a Rita Laura Segato, y tienes a otras teóricas, ¿no? Siobhan Guerrero, que también trabaja todo esto de la ecología queer, ¿no? Entonces, justamente desde un conocimiento queer, desde subvertir, cambiar, torcer, ¿verdad? Entonces, no trabajamos desde el poder del saber, trabajamos desde la vulnerabilidad. Y con nuestra vulnerabilidad construimos. ¿Cuáles son tus vulnerabilidades? Desde ahí construye. No desde lo que sabes, sino desde lo que no sabes. No sé si te di pistas o te confundí más, pero bueno, pues ahí está, si te sirve. No, me parece muy bien el desafío. Sí, Gracias. Gracias, Marilu. A ti, Perla. Sí, qué interesante esto que plantean sobre justo la metodología. Me acordé mucho de algo que me dijo una de mis tutoras en un momento cuando yo soy comunicóloga de formación y la maestría es en educación. Entonces me dice, a mí me preocupa tu lenguaje, es demasiado sencillo, dice él. Y le digo, pero bueno, te estoy explicando cosas, sí, dice, está muy claro, cosas complejas, pero el lenguaje, dice, parece muy accesible para todos. Y eso le preocupaba. Y me llamó mucho la atención porque yo desde lo comunicólogo lo que busco como información, como que todo el mundo pudiera entenderlo, o sea, que puedas abrirlo y puedas entender esto que estás leyendo, porque el fin para mí es la comunicación. Pero justo hoy parece que las academias lo que han vuelto es este lenguaje lo más complejo posible para que solo se entiendan los, entre comillas, eruditos, y el resto, pues no necesitemos de traductores. Y esto me lleva a recordar, y va con el comentario que quería hacer respecto al lenguaje.
O sea, cómo es necesario reconfigurar y rastrear, hacer este rastreo del origen, de las genealogías de los conceptos, por lo que compartía el otro compañero y lo que aclaraba sobre el latín. O sea, yo, por ejemplo, cuando me fui a rastrear el origen del concepto de matriarcado, me voy dando cuenta que hay un momento en la historia en el que o sea, en una traducción igualan o lo colocan como si vinieran de la misma raíz, matriarcado y patriarcado. Y patriarcado viene de arquía y matriarcado viene de arqué, que es el origen, ¿no? Y es una concepción distinta porque entonces un matriarcado es una organización colaborativa de gobierno o de organización y el otro es un dominio sobre los otros. Entonces, esas diferencias que luego se vienen en la historia y se plantea, o sea, aquí la gente utiliza como si fueran opuestos y no son opuestos, son conceptos diferentes, pero en las traducciones se fue transformando. Entonces, ¿cómo es tan importante también igual hacer estos rastreos de lenguaje o nombrar de otras maneras esa realidad que estamos viendo? Porque el lenguaje que tenemos es un lenguaje colonizado, fue creada para conquistar, para hacer que todos como lo plantea Illich, ¿no? En el género vernáculo, para hacer que los reinos se unificaran a partir de una lengua que necesitaba ser enseñada y se generan los letrados y bueno, de ahí toda una serie de poderes académicos. Pero bueno, nada más quería comentarlo. Muchas gracias. Gracias a ti por colocarnos la idea de la democratización del conocimiento y la democratización del lenguaje, ¿no? Porque a veces pensamos que quien habla más rebuscadamente es una persona que sabe mucho más y la persona que se le entiende todo, entonces pues esta no sabe tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque no hablo con cosas complicadas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la decolonialidad, ¿no? O la descolonialidad. En la lógica justamente de democratizar el saber, de democratizar el poder y de democratizar las relaciones. Entonces, ahí hay todo un trabajo que necesitamos hacer, ¿no? Ahora, las llamadas epistemologías del sur o epistemologías descoloniales justamente están planteando eso, ¿no? Desde dónde nos situamos para pensar, para conocer, para saber, desde dónde nos situamos para construir el conocimiento, ¿no? Si yo me sitúo solamente desde la academia y no tengo ninguna incidencia social, pues entonces mi lenguaje va a ser así, mi pensamiento va a ser colonial. Pero desde dónde me sitúo para justamente construir el saber, para construir el poder, para deconstruirlo. Entonces, ahí hay toda una tarea que necesitamos realizar, ¿no? Porque los colonizadores se fueron, pero se quedó el colonizador, la colonizadora que llevamos dentro. Y ese todavía es un trabajo de autodeconstrucción, donde tenemos que revisar nuestros propios racismos, sexismos y elitismos. Porque en el marco de la colonialidad se colocó justamente lo que hoy llamamos la heterosexualidad. La heterosexualidad es fruto del pensamiento colonial. Bueno, pues ha sido un placer, si no hay más que decir. Muchísimas gracias por haber estado aquí en esta honorable invitación que me han hecho. Gracias por permitirme compartir. Gracias a ustedes por la paciencia para estar en la última sesión. Pues merecen ahí todo mi reconocimiento justamente, porque cuando uno llega a la última sesión ya llega a la última sesión. Entonces, felicidades a quienes han permanecido hasta el final y bueno, muchísimas gracias, Melissa, y a tu equipo por esta invitación y por este espacio.
Gracias a ti, Marilu. Seguramente a todo el grupo y por supuesto al equipo les quedó clarísimo por qué te colocamos hasta el final de esta quinta promoción. Cerramos con broche de oro, Marilu. Siempre nos das luz, nos abres el camino también, ¿no? En muchos sentidos y nada, pues estamos eternamente agradecidas contigo y por compartir con nosotras tus saberes, precisamente. A manera de despedida, grupo, yo quiero pedirles que en una palabra le regalemos a Marilu lo que nos dejó. Una palabra, ¿no? Aquí si no aplica el más que palabra es un comentario, o sea, si en serio que sea una palabra, ya sea por escrito o abriendo micro, regalémosle esa palabra a Marilu. Quien ya esté lista, listo, liste, adelante. Luz. Gracias. Cuerpo. Magia. Reconstruir. Reflexión. Autoescucha. Asombro. Sabiduría. Libertad. Subversiva. Aprendizaje. Por acá por el chat, Marilu, te regalan búsqueda, sabiduría, libertad, energía, conocimiento, enseñanza, determinación y yo me sumo con admiración. Gracias. Muchas gracias, Marilu. Ah, mira, por acá te siguen llegando palabras bonitas. Resistencia. Muchas gracias. Bien, grupo, pues yo invité, por supuesto, a Marilu a que se quedara, incluso estos minutitos nos los está regalando para este efecto, para dar un cierre como merecemos de esta quinta promoción del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política. Muchas gracias por estar con nosotras en nuestras casas. Cada último miércoles de cada mes fueron 10 conferencias magistrales. Por supuesto, ustedes ya lo saben, pero voy a recordarlo. Estas 10 personas conferencistas fueron a lo largo de estos ya 5 años las ponentes mejores evaluadas. Entonces fue un ciclo de conferencias de altísimo nivel que va calado, va aprobado, ¿no? Nos acompañaron desde el principio hasta el final. Y otra de las cosas bonitas que nos trajo esta modalidad es que tuvimos la oportunidad de solicitarles una investigación derivada de su conferencia para coordinar un libro que estará listo a finales del próximo año. Va a ser un libro digital con acceso abierto, por supuesto. Todo el mundo va a poder descargarlo, difundirlo, imprimirlo, copiarlo y demás, siempre y cuando, por supuesto, respetemos la autoría de nuestras palabras y nuestros pensamientos, que lo compartamos, pues, siguiendo este reconocimiento a quienes las expresan. Así que el próximo año tendrán en sus manos este libro bonito que se titulará Feminismos, Teorías Contemporáneas y Acción Política en la Marea Actual, y por supuesto ahí tendrá Marilu también un capítulo importantísimo al respecto. Bueno, pues equipo, les dejo el micro a ustedes. Giselle nos tiene una sorpresita que enseguida nos la presentará. Muchas gracias. Hola de nuevo a todos, a todas y a todos. Les compartiré un video con el fin de que puedan revivir esta quinta promoción del 2021. Pues gracias por tan maravillosas ponencias, sobre todo, y también por su participación, porque sin ustedes no hubiera sido posible nada de esto. Entonces voy a compartir mi pantalla para que vean el video. Me dicen cuando lo vean, ¿ok? Parece que ya, ¿verdad? Ahí viene. Ok, bueno, voy a ponerlo aquí. Pero ya nomás agrándalo, porfi, Giselle. Ok. Ahí está.
Listo. Esto fue la quinta promoción 2021. Por acá quien les habla y con mucho gusto les saluda Melissa Fernández Goya, coordinadora. Hola, bueno, pues bienvenidos a todos. Hola, fue mucho gusto. Hola, estoy muy feliz de que nos acompañen aquí nuevamente. Nada más darles la bienvenida a todos, a todas y a todes. Pues bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y nada, muy agradecida de que estén aquí. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Cada tema nos ha permitido cuestionar el cómo vivimos, sentimos y somos como sociedad. Nos enseñó sobre nuestra historia, nuestra urbana interior. Defendimos nuestras creencias políticas y sociales. Aprendimos a defendernos de cualquier situación porque solo acción es acción. Y a aceptarnos tal cual somos sin necesidad de cambiar físicamente, por la retórica de la cirugía bariátrica. Analizamos nuestras identidades, creencias y preferencias, para ir de la homofobia a los afectos. Entendimos que todo lo que hagamos como sociedad debe hacerse con amor y pasión, porque es el afuera del adentro. Aprendimos de la historia con la política pastoral en la Nueva España. Conocimos nuevos mundos digitales diferentes y tal vez lejanos a nuestros alcances como el hack feminismo. Creamos un ambiente libre de masculinidad y violencia, como una propuesta para su destrucción. Cantamos, porque para todo mal siempre son las palabras que habitan dentro de uno, una misma. El equipo del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas de Acción Política, Aarón Esquivel, Ingrid Huerta, Naomi Bernaldez, Rodrigo Fernández, Salma Austria, Alma Ortiz, Mitzi Ruiz, Sabrina Bonanomi, Giselle Torres y la coordinadora Melissa Fernández Chagoy. Agradece su preferencia a lo largo de esta quinta temporada y por estar cerca de cada ponencia incluso a la distancia. Esperamos que cada tema expuesto les haya generado el máximo conocimiento para su aprendizaje y evolución a cada uno, una. Deseamos verles en la siguiente. Ok. Ay. Muchas gracias, Giselle. Pues muchas gracias, grupo. Este fue un brevísimo resumen para refrescarnos y para, pues eso, valorar y aplaudirnos que lo logramos un año más pandémico y como sea, pero llegamos y aquí estamos. Muchas gracias, grupo. Giselle, ¿dejas de compartir pantalla para que vuelva a ver al grupo entero por fin? Voy. Ya saben, estas cosas a veces nos delatan. Ya no puedo. Ay, Dios. No te preocupes. Bueno, grupo, pues ahora sí, el micrófono es suyo. Si quieren compartirnos algo, sugerencias, recomendaciones, reclamos, corazoncitos verbales, pues nos encantará escucharles. Muchas gracias a todo el equipo y su trabajo tan lindo, tan profesional y tan lleno de corazón. Muchas gracias. Yo la verdad voy a lamentar si se van a lo presencial, porque gracias a esta virtualidad es que desde acá, desde Baja California, puedo estarles escuchando y conociendo, y ha sido grato y me encantaría estar alguna vez presencial con ustedes. Les agradezco mucho y por acá pues también tienen aquí un eco. Muchas gracias por todo el trabajo. Gracias a ti, Perla. Pero bueno, no te preocupes. De todas formas, en nuestra mejor versión de nosotras, que es en lo presencial, francamente, de todas formas, audiograbamos las sesiones o las transmitimos en vivo en Face. Así que por ahí vamos a seguir. Y bueno, pues acá está tu casa. Cuando vengas, será un placer recibirte en casa. Gracias, Perla. Equipo, ¿quieren compartir algo, despedirse? Adelante, el micrófono es suyo. Hola, buenas tardes, doctora Melissa. Hola, Alba, querida, buenas tardes. Hola, perdón por no poder encender mi cámara, hay unos problemitas acá de conectividad, pero expresarte que me siento muy contenta, muy feliz por ser parte de esta generación del SEMI, que por fin después de tanto tiempo se me concedió con esta virtualidad, porque
a lo mismo que mi compañera, yo también me encuentro fuera de la Ciudad de México. Para el grupo, pues estoy acá en Sinaloa, acá tienen su casa, y que agradezco mucho que esta virtualidad me haya permitido ser parte de esta generación del SEMI. Y desde luego, mi gratitud a mi amiga Melissa Fernández Chagoya por esta oportunidad. Desde luego a Mixi, muchas gracias porque siempre fuiste muy linda en estarme enviando toda la información de cada una de las sesiones del SEMI. Muchas gracias. Al resto del equipo también muchas gracias y fue un placer. Me da mucha nostalgia, pero a la vez me da mucha felicidad por este cierre del SEMI, y espero que en las próximas actividades, con mucho gusto, poderles acompañar en lo virtual o en lo presencial. Será un placer, porque me llevo muchos aprendizajes. Muchas gracias, doctora Melissa. Un abrazo desde Sinaloa. Un abrazo, Alba, querida. Ya nos veremos aquí o allá, pero que sea pronto. Ojalá. Sí, Qué gusto sí, tenerte por acá. urge. Un abrazo. Igualmente. Por acá también en el chat. Muchas gracias, Paola, Mayra, Perla, Suma, Lucía, San. Gracias por sus bonitas palabras. Pues para nosotras fue un placer brindarles esta quinta promoción. Gracias por ayudarnos a hacerla posible, ¿no? Porque también este tránsito entre nuestra mejor versión, insisto, que suponemos que es la presencial, pasar a lo virtual fue una decisión muy dura, muy difícil, pero bueno, pues con ustedes lo logramos y ojalá que el próximo año sea por lo menos híbrido. Para nosotras será un placer. Por acá siguen escribiéndonos cosas bellas. Muchísimas gracias. ¿Equipo, quieren despedirse? Bueno, es mucha por el apoyo de todo su entusiasmo y por, como dijo Mel, hacer lo posible, porque sin ustedes esto no existiría ni en físico ni en la virtualidad. Así que También gracias por su puntualidad, su compromiso, ¿no? Las personas que empezaron prácticamente son las que acabaron y bueno, pues ya a estas alturas del año entendemos perfectamente quienes ya no hayan podido mantenerse. En una de esas, hasta miembros del equipo no podíamos mantenerlo, ¿no? Entonces lo entendemos perfectamente. Gracias, Maite, qué bueno que estás por acá también con nosotras. Bien, grupo, pues muchas gracias. Abrazos para todas, todes, todes. Fue un placer. Gracias, Marilú. Sabíamos que un cierre contigo iba a ser fenomenal y bueno, pues por supuesto que estuviste a la altura y mucho más. Les Muchísimas debemos. gracias. Y te mandan saludos de Brasil porque conocen el programa de estudios de género del claustro y la Escuela Superior de Teología de Brasil es tu fans. Ay, Marilú, qué belleza. Qué maravilla, ¿no? Pues el reconocimiento es mutuo, es compartido. También recordarles, grupo, que pueden ver todas las veces que quieran sus sesiones de este SEMI, están colgadas ya en el YouTube de Difusión Cultural, por supuesto también gracias a esa bondadosa área, sin la cual tampoco podríamos hacer nada. Muchas gracias Luis Torres y compañía por todo su apoyo, su solidaridad y por ayudarnos a hacer posible lo imposible, ¿no? Como cada año. Está colgada ahí en el YouTube de Difusión Cultural y también recuerden que tenemos un programa de radio, Sor Feminisma Radio. Estas sesiones, bajo la magia que hace Giselle, las edita, hace magia literalmente para que de lo mal que suene el Zoom suene algo decente e inteligible. Y bueno, pues se vuelven 2 episodios del podcast de Sor Feminisma. Te paso el micro, Gis, para que les expliques cómo entrar a Sor Feminisma, por fin. Ah, mire, ya está por acá. Y justo estoy poniendo el link para que lo copien, lo guarden como su tesoro más preciado y me escuchen, nos escuchen a todos en el podcast del seminario. Ahí están absolutamente todas las ponencias para que, pues, bueno, ahí puedan ir a checarlas, a verlas, perdón, escucharlas. Entonces, ahí está el link, nada más denle clic y listo. Sí, también, y pueden echar también vistazo y chismear, ¿no? En las sesiones pasadas, por ahí van a encontrar la primera sesión que nos ofreció Marilú, en la cual también van a quedar con la misma cara que seguramente teníamos por acá.
Bueno, grupo, pues muchísimas gracias. Queremos pedirles que quienes estén en condiciones abran su cámara porque vamos a tomar foto de pantalla de nuestra 5ª generación del seminario. ¡Qué emoción! 5 añitos consecutivos, oigan, estamos creciendo. Entonces, peínense, vístanse, ¿no? De ser el caso, o si no les importa, está bien, ¿no? Nomás sepan, pues, que vamos a tomar foto. ¿Ya están? ¿Listas, listos, listes? Noms, tú que tienes la compu más poderosa, ¿tomas las fotos, por fin? Sí, ya las tomo, Mel. Súper. Cuéntanos, ¿no? También para sonreír y así. Vale, a ver. Ahí vamos. La primera, 1, 2, 3. Otra más. Una más, 1, 2, 3. Listo, ya quedó. Mil gracias. Pues muchas gracias, equipo. Como siempre, gracias por hacer esto posible, por su paciencia, su ingenio, su entrega, su todo. Por acá nos veremos el próximo año, que así sea. Gracias, grupo. Ustedes fueron la 5ª generación de nuestro SEMI. Muchas gracias. Que estén muy bien. Un abrazo para todas, todos, todes.